Era la noche algo escura, puesto que la luna estaba en el cielo, pero no en parte que pudiese ser vista. Que tal vez la señora Diana se va a pasear a los antípodas y deja los montes negros y los valles escuros. Cumplió Don Quijote con la naturaleza, durmiendo el primer sueño sin dar lugar al segundo. Bien al revés de Sancho, que nunca tuvo segundo porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana, en que se mostraba su buena complexión y pocos cuidados. Los de Don Quijote le desvelaron de manera que despertó a Sancho y le dijo: Maravillado estoy, Sancho, de la libertad de tu condición. Yo imagino que eres hecho de mármol o de duro bronce, en quien no cabe movimiento ni sentimiento alguno. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando cantas, yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto. De buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos, por el bien parecer siquiera. Mira la serenidad de esta noche, la soledad en que estamos, que nos convida a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño. Levántate por tu vida y desvíate algún trecho de aquí, y con buen ánimo y denuedo agradecido, date 300 o 400 azotes, a buena cuenta de los del desencanto de Dulcinea. Y esto, rogando te lo suplico, que no quiero venir contigo a los brazos como la otra vez, porque sé que los tienes pesados. Después que te hayas dado, pasaremos lo que resta de la noche cantando, yo mi ausencia, y tú tu firmeza, dando desde ahora principio al ejercicio pastoral que hemos de tener en nuestra aldea. Señor, no soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline. Y menos me parece que del extremo del dolor de los azotes se pueda pasar al de la música. Vuesa merced me deje dormir y no me aprieten lo del azotarme, que me hará hacer juramento de no tocarme jamás al pelo del sayo, no que al de mis carnes. Oh alma endurecida, oh escudero sin piedad, oh pan mal empleado y mercedes mal consideradas las que te he hecho y pienso de hacerte. Por mí te has visto gobernador y por mí te ves con esperanzas propincuas de ser conde o tener otro título equivalente. Y no tardará el cumplimiento de ellas más de cuanto tarde en pasar este año, que yo, post tenebras, espero lucen. No entiendo eso. Solo entiendo que en tanto que duermo, ni tengo temor, ni esperanza, ni trabajo, ni gloria. Y bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y finalmente moneda general, con que todas las cosas se compran. Balanza y peso que iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Sola una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte,
pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Nunca te he oído hablar, Sancho, tan elegantemente como ahora. Por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir: no con quien naces, sino con quien pasas. ¡Ay, pese a tal, señor nuestro amo! No soy yo ahora el que ensarta refranes, que también a vuesa merced se le caen de la boca de dos en dos, mejor que a mí. Sino que debe de haber entre los míos y los suyos esta diferencia, que los de vuesa merced vendrán a tiempo y los míos a deshora, pero en efecto todos son refranes. En esto estaban cuando sintieron un sordo estruendo y un áspero ruido que por todos aquellos valles se extendía. Levantóse en pie Don Quijote y puso mano a la espada, y Sancho se agazapó debajo del rucio, poniéndose a los lados el lío de las armas y la albarda de su jumento, tan temblando de miedo como alborotado Don Quijote. De punto en punto iba creciendo el ruido y llegándose cerca a los dos temerosos, a lo menos al uno, que al otro ya se sabe su valentía. Es pues el caso que llevaban unos hombres a vender a una feria más de 600 puercos con los cuales caminaban a aquellas horas. Y era tanto el ruido que llevaban, y el gruñir y el bufar, que ensordecieron los oídos de Don Quijote y de Sancho, que no advirtieron lo que ser podía. Llegó de tropel la extendida y gruñidora piara, y sin tener respeto a la autoridad de Don Quijote ni a la de Sancho, pasaron por cima de los dos, deshaciendo las trincheas de Sancho y derribando no solo a Don Quijote, sino llevando por añadidura a Rocinante. El tropel, el gruñir, la presteza con que llegaron los animales inmundos, puso en confusión y por el suelo a la albarda, a las armas, al rucio, a Rocinante, a Sancho y a Don Quijote. Levantóse Sancho como mejor pudo y pidió a su amo la espada, diciéndole que quería matar media docena de aquellos señores y descomedidos puercos, que ya había conocido él que lo eran. Don Quijote le dijo: déjalos estar, amigo, que esta afrenta es pena de mi pecado y justo castigo del cielo. Es que a un caballero andante vencido le coman adivas y le piquen avispas y le hollen puercos. También debe de ser castigo del cielo que a los escuderos de los caballeros andantes vencidos los puncen moscas, los coman piojos y les embista la hambre. Si los escuderos fuéramos hijos de los caballeros a quienes servimos, o parientes suyos muy cercanos, no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la 4ª generación. ¿Pero qué tienen que ver los panzas con los Quijotes? Ahora bien, tornémonos a acomodar y durmamos lo poco que queda de la noche, y amanecerá Dios y medraremos. Duerme tú, Sancho, que naciste para dormir, que yo, que nací para velar. En el tiempo que falta de aquí al día, daré rienda a mis pensamientos y los desfogaré en un madrigalete que, sin que tú lo sepas, anoche compuse en la memoria. A mí me parece que los pensamientos que dan lugar a hacer coplas no deben de ser muchos. Pues a merced coplé cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere. Y luego, tomando en el suelo cuanto quiso, se acurrucó y durmió a sueño suelto. Durmió sin que fianzas, ni deudas, ni dolor alguno se lo estorbase. Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya o de un alcornoque, que Cide Hamete Benengelí no distingue el árbol que era, al son de sus mesmos suspiros, cantó de esta suerte:
amor. Cuando yo pienso en el mal que me das, terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte pensando así acabar mi mal inmenso. Mas en llegando al paso, que es puerto en este mar de mi tormento, tanta alegría siento que la vida se esfuerza y no le paso. Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida. Oh condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Cada verso de estos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lágrimas, bien como aquel cuyo corazón gemía traspasado con el dolor del vencimiento y con la ausencia de Dulcinea. Llegóse en esto el día. Dio el sol con sus rayos en los ojos a Sancho. Despertó y esperezóse sacudiéndose y estirándose los perezosos miembros. Miró el destrozo que habían hecho los puercos en su repostería y maldijo la piara y aún más adelante. Finalmente, volvieron los dos a su comenzado camino y al declinar de la tarde vieron que hacia ellos venían hasta 10 hombres de a caballo y 4 o 5 de a pie. Sobresaltóse el corazón de Don Quijote y azoróse el de Sancho, porque la gente que se les llegaba traía lanzas y adargas y venía muy a punto de guerra. Volvióse Don Quijote a Sancho y díjole: si yo pudiera, Sancho, ejercitar mis armas, y mi promesa no me hubiera atado los brazos, esta máquina que sobre nosotros viene, la tuviera yo por tortas y pan pintado. Pero podría ser fuese otra cosa de la que tememos. Llegaron en esto los de a caballo, y arbolando las lanzas, sin hablar palabra alguna, rodearon a Don Quijote y se las pusieron a las espaldas y pechos, amenazándole de muerte. Uno de los de a pie, puesto un dedo en la boca en señal de que callase, asió del freno a Rocinante y le sacó del camino. Y los demás de a pie, antecogiendo a Sancho y al rucio, guardando todos maravilloso silencio, siguieron los pasos del que llevaba a Don Quijote, el cual 2 o 3 veces quiso preguntar a dónde le llevaban o qué querían, pero apenas comenzaba a mover los labios cuando se los iban a cerrar con los hierros de las lanzas. Y a Sancho le acontecía lo mismo, porque apenas daba muestras de hablar cuando uno de los de a pie con un aguijón le punzaba y al rucio ni más ni menos como si hablar quisiera. Y en esto cerró la noche, apresuraron el paso y creció en los dos presos el miedo.
apresuró el paso la comitiva. Creció en los dos presos el miedo, y más cuando oyeron que sus aprehensores de cuando en cuando les decían: ¡Caminad, trogloditas! ¡Callad, bárbaros! ¡Pagad, antropófagos! No os quejéis, escitas, ni abráis los ojos, polifemos matadores, leones carniceros. Y otros nombres semejantes a estos con que atormentaban los oídos de los miserables amo y mozo. Sancho iba diciendo entre sí: nosotros tortolitas, nosotros barberos ni estropajos, nosotros perritas a quien dicen cita, cita. No me contentan nada estos nombres. A mal viento va esta parva. Todo el mal nos viene junto, como al perro los palos, y ojalá parasen ellos lo que amenaza esta aventura desventurada. Iba Don Quijote embelesado, sin poder atinar con cuantos discursos hacía, qué serían aquellos nombres llenos de vituperios que les ponían, de los cuales sacaba en limpio no esperar ningún bien y temer mucho mal. Llegaron en esto, una hora casi de la noche, a un castillo que bien conoció Don Quijote que era el del duque, donde había poco que habían estado. ¡Válame Dios! ¿Y qué será esto? Sí que en esta casa todo es cortesía y buen comedimiento, pero para los vencidos el bien se vuelve mal y el mal en peor. Entraron al patio principal del castillo y viéronle aderezado y puesto de manera que les acrecentó la admiración y les dobló el miedo. Apeáronse los de a caballo y junto con los de a pie, tomando en peso y arrebatadamente a Sancho y a Don Quijote, los entraron en el patio, alrededor del cual ardían casi 100 hachas puestas en sus blandones, y por los corredores del patio más de 500 luminarias, de modo que a pesar de la noche que se mostraba algo escura, no se echaba de ver la falta del día. En medio del patio se levantaba un túmulo como 2 varas del suelo, cubierto todo con un grandísimo dosel de terciopelo negro, alrededor del cual, por sus gradas, ardían velas de cera blanca sobre más de 100 candeleros de plata. Encima del cual túmulo se mostraba un cuerpo muerto de una tan hermosa doncella que hacía parecer con su hermosura hermosa a la misma muerte. Tenía la cabeza sobre una almohada de brocado, coronada con una guirnalda de diversas y odoríferas flores tejidas. Las manos cruzadas sobre el pecho y entre ellas un ramo de amarilla y vencedora palma. A un lado del patio estaba puesto un teatro y en 2 sillas sentados 2 personajes que por tener coronas en la cabeza y ceptros en las manos daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos o ya fingidos. Al lado de este teatro, a donde se subía por algunas gradas, estaban otras 2 sillas sobre las cuales los que trujeron los presos sentaron a Don Quijote y a Sancho. Todo esto callando y dándoles a entender con señales a los 2 que así mismo callasen, pero sin que se lo señalaran, callaran ellos, porque la admiración de lo que estaban mirando les tenía atadas las lenguas. Subieron en esto al teatro, con mucho acompañamiento, 2 principales personajes que luego fueron conocidos de Don Quijote
ser el duque y la duquesa sus huéspedes, los cuales se sentaron en dos riquísimas sillas junto a los dos que parecían reyes. ¿Quién no se había de admirar con esto, añadiéndose a ello haber conocido Don Quijote que el cuerpo muerto que estaba sobre el túmulo era el de la hermosa Altisidora? Al subir el duque y la duquesa en el teatro, se levantaron Don Quijote y Sancho y les hicieron una profunda humillación. Y los duques hicieron lo mismo, inclinando algún tanto las cabezas. Salió en esto de través un ministro y llegándose a Sancho, le echó una ropa de bocací negro encima, toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza, le puso en la cabeza una coroza, al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio, y díjole al oído que no descosiese los labios porque le echarían una mordaza o le quitarían la vida. Mirábase Sancho de arriba abajo. Veíase ardiendo en llamas, pero como no le quemaban, no las estimaba en 2 ardites. Mirábale también Don Quijote, y aunque el temor le tenía suspensos los sentidos, no dejó de reírse de ver la figura de Sancho. Comenzó en esto a salir al parecer de debajo del túmulo un son sumiso y agradable de flautas que, por no ser impedido de alguna humana voz, porque en aquel sitio el mesmo silencio guardaba silencio a sí mesmo, se mostraba blanco y amoroso. Luego hizo de sí improvisa muestra junto a la almohada del al parecer cadáver un hermoso mancebo vestido a lo romano, que cantó con suavísima y clara voz estas 2 estancias. En tanto que en sí vuelve Altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote, y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de picote, y en tanto que a sus dueñas mi señora vistiere de bayeta y de anascote, cantaré su belleza y su desgracia con mejor plectro que el cantor de Tracia. Y aún no se me figura que me toca que este oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover la voz a ti de vida. Libre mi alma de su estrecha roca, por el Estigio lago conducida celebrando te irá, y aquel sonido hará parar las aguas del olvido. A esta sazón dijo uno de los 2 que parecían reyes: no más, cantor divino, que sería proceder en infinito representarnos ahora la muerte y las gracias de la sin par Altisidora, no muerta como el mundo ignorante piensa, sino viva en las lenguas de la fama y en la pena que para volverla a la perdida luz ha de pasar Sancho Panza, que está presente. Y así, oh tú, Radamanto, que conmigo juzgas en las cavernas lóbregas de Dite, pues sabes todo aquello que en los inescrutables hados está determinado acerca de volver en sí esta doncella, dilo y decláralo luego, porque no se nos dilate el bien que con su nueva vuelta esperamos. Apenas hubo dicho esto Minos, juez y compañero de Radamanto, cuando levantándose en pie Radamanto dijo: ¡Ea, ministros de esta casa, altos y bajos, grandes y chicos! Acudid unos tras otros y sellad el rostro de Sancho con 24 mamolas y 12 pellizcos y 6 alfilerazos en brazos y lomos, que en esta ceremonia consiste la salud de Altisidora. ¿Voto a tal? Así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara como volverme moro. ¡Cuerpo de mí! ¿Qué tiene que ver manosearme el rostro con la resurrección de esta doncella? Regostóse la vieja a los bledos.
Encantan a Dulcinea y azótanme para que se desencante. Muérese Altisidora de males que Dios quiso darle, y hanla de resucitar, hacerme a mí 24 bamolas y acribarme el cuerpo a alfilerazos y acardenelarme los brazos a pellizcos. Esas burlas a un cuñado, que yo soy perro viejo y no hay conmigo tus. ¡Morirás! ¡Ablándate, tigre! ¡Humíllate en prop soberbio! Y sufre y calla, pues no te piden imposibles. Y no te metas en averiguar las dificultades de este negocio. Mamolado has de ser, acribillado te has de ver, pellizcado has de gemir. Digo, ministro, cumplid mi mandamiento, si no, por la fe de hombre de bien, que habéis de ver para lo que nacistes. Parecieron en esto que por el patio venían hasta 6 dueñas en procesión, una tras otra, las 4 con antojos y todas levantadas las manos derechas en alto, con 4 dedos de muñecas de fuera para hacer las manos más largas, como ahora se usa. No las hubo visto Sancho cuando, bramando como un toro, dijo: Bien podré yo dejarme manosear de todo el mundo, pero consentir que me toquen dueñas, eso no. Gatenme el rostro como hicieron a mi amo en este mismo castillo. Traspásenme el cuerpo con puntas de dagas buidas. Atenácenme los brazos con tenazas de fuego, que yo lo llevaré con paciencia, o serviré a estos señores. Pero que me toquen dueñas, no lo consentiré si me llevase el diablo. Ten paciencia, hijo, y da gusto a estos señores. Y muchas gracias al cielo por haber puesto tal virtud en tu persona, que con el martirio de ella desencantes los encantados y resucites los muertos. Ya estaban las dueñas cerca de Sancho, cuando él, más blando y más persuadido, poniéndose bien en la silla, dio rostro y barba a la primera, la cual le hizo una mamola muy bien sellada y luego una gran reverencia. Menos cortesía, menos muda, señora dueña, que por Dios que traéis las manos oliendo a vinagrillo. Y con esto se dispuso a soportar el suplicio. En cuanto a Don Quijote, estúvose quedo sin quitar ni un instante los ojos del lecho donde reposaba la difunta Altisidora, aguardando de un instante a otro que tuviera efecto el desencanto o prodigio de su resurrección.